se cumplen 250 años de la inauguración de la Plaza de Acho, allá por 1766. Este lugar ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Por qué? Porque la Plaza de Acho es la primera plaza de toros de América y la tercera más antigua del mundo. En el programa de hoy les vamos a contar su historia, ¿no? Cómo fue construida, vamos a hablar de sus sucesivas remodelaciones. No nos vamos a referir tanto a las corridas de toros, porque es un tema muy controvertido en pleno siglo XXI, pero sí les voy a contar que este lugar ha sido escenario, además de eventos vinculados a la tauromaquia, de eventos de carácter político, deportivo, musical, en fin, hay varios años de historia resumidos aquí, en la Plaza de Acho. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Es el recinto de espectáculos más antiguo que tiene la ciudad. Es un monumento histórico. Bueno, la Plaza de Toros de Acho ha sido y es una de las más importantes del mundo. Está considerada Plaza de Toros de primera. Es una joya de la ciudad de Lima. Independientemente si a alguien le gusta los toros o está en contra o a favor, es una joya que forma parte de la ciudad. A pesar de algunos cambios sufridos a lo largo de sus 250 años, la Plaza de Acho ha sabido mantener la distinción de sus orígenes virreinales. Las corridas de toros, los naipes y las carreras de caballos fueron las principales diversiones de los habitantes de Lima colonial. Acho es una de las plazas de toros más importantes del mundo y la más antigua de América. La Plaza de Toros de Acho es la tercera más antigua del mundo. Las dos más antiguas están en España, que son la Plaza de Béjar, que queda en Salamanca, y la Plaza de Ronda, que queda en la Serranía de Málaga, en Andalucía. Las corridas de toros en el Perú se iniciaron con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Lógicamente las corridas de toros vinieron con el tema de la conquista, ¿no? La traída de ganado vacuno por parte de los españoles fue lo que trajo la fiesta de los toros al Perú. Según la tradición, la primera corrida de toros en Lima fue en 1538, durante las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Ya en 1538 se dice que Francisco Pizarro organizó una corrida de toros para celebrar la victoria sobre Diego de Almagro en las Salinas. Otra celebración importante fue cuando se inauguró la primera pileta en la Plaza de Armas de Lima. También se hizo una celebración con toros y que causó gran expectativa en la población limeña, ¿no? Según la versión recogida por el publicista Eleazar Boloña, fue en marzo de 1540 que el gobernador del Perú, Francisco Pizarro, montado en su caballo, alanceó un toro.
Ese acto, realizado en la antigua Plaza Mayor de Lima, fue parte de las celebraciones del segundo día de la Pascua de Resurrección. El inicio del toreo en sí es un ejercicio de caballería, era una manera de adiestramiento de los soldados de aquellos momentos. Por eso que se comenta que don Francisco Pizarro alanceó un toro, que es torearlo y matarlo con una lanza desde un caballo, porque era un entrenamiento al que él estaba preparado. En lugares como las Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla y de La Ronda, en España, los caballeros usaban toros bravos durante sus entrenamientos militares. Y entrenaban con las lanzas a caballo y entrenaban sobre bulls, sobre objetos fijos. O sea, tenían una cabeza de una persona o un cuerpo de una persona. Es como hacer el tiro al blanco hoy en día con una pistola a una serie de siluetas. Pero vieron por conveniente el hacer este entrenamiento con algo en movimiento y algo que los ataque, porque en las batallas también tienen el ataque. Entonces empezaron a hacer este tipo de suertes de alancear a los toros en estas maestranzas como entrenamiento para las batallas y para los torneos con los toros bravos. Este adiestramiento militar, que involucraba toros bravos, se trasladó de las maestranzas a las plazas de las ciudades. En estas funciones públicas, cuando los caballeros corrían peligro, sus siervos entraban al ruedo y se enfrentaban a pie contra los toros. Esta gente salía y con las capas que eran con las que se cubrían ellos el cuerpo, era su abrigo, salían corriendo y lo citaban al toro para distraerle su atención y que pudiera salir bien librado el caballero. Durante la Baja Edad Media, la participación de los toreros de a pie empezó a cobrar popularidad en España. Un día ocurrió que uno de estos plebeyos, entre comillas, a su caballero lo había derribado el toro y este salió a hacerle el quite y no le dio tiempo a llegar a la barrera, a meterse entre las tablas, porque prácticamente corrían con la capa esta citando solamente al toro. Entonces cuando el toro se le vino encima, esta persona cogió y se paró frente a él y le pegó el primer lance. Entonces el toro pasó y repitió y le pegó una serie de lances. Se estaba produciendo el origen de la tauromaquia. Estos toreros espontáneos eran personas de origen social humilde que encontrarían en la lidia de toros una manera de obtener prestigio y fortuna. A partir de ese momento es que se hace lo que se llama el toreo a pie, que después tuvo tanto furor, y tuvo tanto furor básicamente porque fue una manera de que el plebeyo pudiera llegar a conquistar un espacio que era solamente de los caballeros. Entonces empezó la gente del pueblo a enfrentarse a estos toros a pie, y así es como nació el toreo a pie. Definitivamente del toreo de los 1600 y del 1700 ha evolucionado hasta el día de hoy. Desde el inicio de la dinastía borbónica, los nobles españoles se fueron orientando a otras aficiones. El toreo se enraizó entre las clases populares. Aparecieron figuras del toreo a pie como Godoy de Extremadura, Francisco Romero, Joaquín Rodríguez, Costillares, José Delgado y Guerra Pepe Hilo. Este último murió trágicamente en 1801, durante una corrida de toros en Madrid. En Lima, la capital del Virreinato del Perú, se fue consolidando la afición por los toros entre todas las clases sociales. Lo mismo pasó en el otro gran virreinato de Hispanoamérica, México. A diferencia de otros países como Argentina y Chile, donde el espectáculo no prosperó, en el Perú sí el espectáculo prosperó muchísimo. Es decir, se empezaron a dar corridas inicialmente en la Plaza Mayor, luego pasaron a otras plazuelas. En la Lima virreinal, como en muchas ciudades de España, las corridas de toros se daban en la plaza principal.
en el caso de Lima, en la Plaza de Armas. Entonces había toda una logística porque había que cercar, ¿no? Había que colocar algunas tarimas para el público, la gente estaba en los balcones, pero era una fiesta muy desordenada, porque para empezar el tema de los baños, de los servicios higiénicos era terrible. Cuando se organizaban en la Plaza Mayor, toda la población se acercaba a ver estas corridas de toros, y también pues el virrey y las autoridades desde el ayuntamiento, el municipio o el Palacio de los Virreyes, desde ahí veían las corridas de toros las autoridades. Incluso la iglesia del atrio de la catedral, las autoridades eclesiásticas también veían las corridas de toros. La asistencia a misa de los domingos se vio comprometida por la afición de los limeños a los toros. Tal llegó el furor, se puede decir de alguna manera, de esas corridas, que ya en el siglo XVII las autoridades eclesiásticas pidieron que las corridas no fueran los domingos, porque provocaba que mucha gente no fuera a misa o llegara tarde a la misa dominical. Y las corridas pasaron a los días lunes. Cosa curiosa fue que unos meses después las autoridades políticas pidieron que regresaran como antes los domingos porque la gente descuidaba su trabajo. Llegaron algunos toreros españoles de poco cartel, pero que sirvieron de ejemplo para los limeños que deseaban aprender el oficio. A mediados del siglo XVIII, y con el objetivo de reglamentar las corridas de toros, se empezó a proponer a las autoridades virreinales la construcción de una plaza en Lima. Después de la corrida, pues la plaza quedaba muy sucia, muy desordenada, porque también la gente comía, la gente tomaba bebidas y además no había mucha seguridad, por lo que mucha gente, entre comillas, saltaba al ruedo, ¿no? Los zambos, los mulatos, algunos mestizos, tratando de emular a los toreros, saltaba a la plaza, pues al recinto, y todo se convertía en un desorden. En 1746, Lima fue asolada por un terrible terremoto y posterior maremoto. Evidentemente, esto hizo que mucha gente se quedara sin casa y creció el número de indigentes y menesterosos en la ciudad. Las clases acomodadas se pusieron un poquito nerviosas y para controlar de alguna manera al pueblo y protegerse, estimularon la construcción de una plaza de toros. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Me dirán ustedes. Bueno, lo que sucedía es que hasta antes de la Plaza de Acho, la fiesta taurina tenía lugar en la Plaza de Armas. Y los españoles se sentían incómodos porque muchas veces eran invadidos por indios y negros. Entonces, construir la Plaza de Acho significaba de alguna manera controlar mejor esa situación. La Plaza de Acho se construyó muy cerca del Palacio de Gobierno, donde residía el virrey Manuel Amat y Junín. Como la ciudad salía de una catástrofe semejante, el desempleo era muy alto, la gente que no tenía un oficio definido era un problema, había muchos mendigos, muchos pobres, mucha gente menesterosa en la ciudad. En 1765, el hacendado Hipólito Agustín Landaburu consiguió la autorización del virrey Amat para levantar una plaza de toros en Lima.
la obra fue encargada al experimentado alarife Cristóbal de Vargas. Desde un inicio se planteó que gran parte del dinero que generase el espectáculo fuese destinado a obras de caridad. El espectáculo iba a generarle ingresos al cabildo, ingresos al gobierno de la ciudad. Y esos ingresos podían servir para, por ejemplo, construir hospitales, hospicios o residencia para la gente menesterosa. Lo que se recauda en el espectáculo taurino por el alquiler de la plaza y tal, se destina a obras sociales como ha sido desde un inicio, ¿no? Desde que se construyó la plaza, desde que la construyó don Agustín Hipólito de Landaburu, parte de las utilidades que se obtenían acá, y una gran parte, ¿no? Porque no era una pequeña parte, era una gran parte, era destinada para los hospicios de aquellos tiempos, ¿no? Y la costumbre sigue hasta la actualidad. Acho se construyó en los terrenos de Agustín Landaburu y Rivera, que era un funcionario colonial muy acaudalado, que tenía tierras agrícolas en Cañete, como la hacienda Arona, por ejemplo. Se dice que él convenció al virrey Amat de la necesidad de tener una plaza de toros de verdad. Ya que estamos en el tema de Agustín Landaburu, ¿se acuerdan quién heredó toda la fortuna de este señor? ¿Se acuerdan o no? Hipólito Unanue. Y ya en estos terrenos que se llamaban el Pedregal del Acho, se realizaban espectáculos taurinos, pero en plazas portátiles, lo que se llamaría ahora portátiles, ¿no? Que eran placitas que se armaban y se desarmaban. Las investigaciones de Aurelio Miro Quesada Sosa señalan que la fecha inaugural de la Plaza de Acho fue el 30 de enero de 1766. Como hemos visto, la Plaza de Acho se inauguró en 1766 y lleva ese nombre porque se edificó en una zona de altura, o Acho con H, así se denominaba un lugar de la costa desde donde se podía ver el mar. Según la tradición, el primer cartel de Acho estuvo integrado por los matadores peruanos El Pisi, El Gallipavo y el Maestro Español. El primer toro que pisó el ruedo de Acho se llamó Albañil Blanco. La plaza se construyó en el antiguo barrio de San Lázaro. Al poco tiempo se completó el conjunto con un paseo arbolado conocido como la Alameda de Acho, hoy desaparecida. Esta popular zona de Lima se convirtió en lugar de recreo para los limeños de clases acomodadas. En San Lázaro se construyeron paseos y alamedas, siguiendo el modelo de ciudades europeas. El virrey Amat, ¿no?, que conocía muy bien la cuestión urbanística de la época, del siglo XVIII, ¿no?, de la Ilustración, sobre todo los modelos urbanísticos en Italia y en Francia, quiso crear una especie de circuito, ¿no?, de paseo, de recreo, articulando la Pampa de Amancaes, la Alameda de los Descalzos, que había que reformularla, limpiarla, ampliarla, construir el Paseo de Aguas, ¿no?, construir la Plaza de Toros y construir una nueva Alameda, la Alameda de Acho. Esta construcción que vemos aquí en franco deterioro y abandono es un monumento colonial, es el Mirador de Ingunza. Se dice que quien lo construyó, Francisco Ingunza, un riquísimo español, y digo riquísimo porque tenía mucha plata, porque no lo he visto ni en pintura, lo mandó a hacer porque estaba peleado con el virrey Amat y no se lo quería encontrar en Acho. Así que
Desde allí, él podía ver las corridas de toros. El que puede, puede. Extravagancias de millonarios. A fines del siglo XVIII, un torero peruano alcanzó fama en España. Se trataba de un corpulento esclavo apodado El Indio. Fue célebre por su destreza para torear y su agilidad circense. El Indio, quien fue pintado por el genial Francisco Goya, moriría toreando en la plaza de Tudela. En el último tercio del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX, la mayoría de rejoneadores, toreros y picadores del virreinato eran nacidos en el Perú y de origen africano. La gente de raza negra que vivía en las haciendas lomeras, lo que se llaman las lomeras de la costa de Lima, manejaban mucho el tema del ganado. Entonces ellos poco a poco fueron orientándose hacia las corridas de toros y es por eso que la cantidad de toreros negros ha sido tremenda, ¿no? En la época de la independencia, los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar asistieron a la Plaza de Acho. San Martín asistió a la Plaza de Toros a una corrida que se hizo en homenaje a la independencia del Perú. Es lo que se tiene afirmado, que San Martín fue una corrida de toros, llegó a ir a Acho, José de San Martín, a una corrida de celebración. No podía dejarse de celebrar también la independencia como una corrida de toros. En 1823, el viajero británico Robert Proctor escribió acerca de la afición por los toros que tenía Simón Bolívar. Gracias al dinero del guano, la Plaza de Acho pudo mejorar su deteriorado aspecto. Por otro lado, en septiembre de 1840 se elevó por primera vez sobre Lima un globo aerostático y lo hizo desde la Plaza de Acho. Más allá de los toros, Acho se estaba convirtiendo en el más importante escenario de espectáculos de la capital. La Plaza de Acho era el único, entre comillas, auditorio o anfiteatro que existía en la ciudad, ¿no? Masivo, ¿no? O sea, claro, Lima tenía el teatro, el antiguo teatro, que estaba donde ahora está la plazuela del teatro en el Jirón Huancavelica, pero es un recinto pequeño, ¿no? Para unas 200 personas como máximo. En cambio, tú en la plaza puedes reunir pues 15.000, 20.000 personas. Entonces puedes hacer espectáculos masivos, no solamente la fiesta de los toros. Se podría decir que el primer mitin político que hubo en el Perú tuvo lugar en la Plaza de Acho. Estuvo a cargo de Manuel Pardo, primer presidente civil de nuestro país. En agosto de 1871, Manuel Pardo, líder y fundador del Partido Civil, convocó a un gran mitin político en la Plaza de Acho. Asistieron miles de personas y fue un evento muy importante para la ciudad en ese momento. Quizá la campaña presidencial mejor documentada que tenemos del siglo XIX fue la de Manuel Pardo, en 1871, que había fundado el Partido Civil. Y hay la escena de un mitin de Manuel Pardo en la Plaza de Acho, luego de haber visitado el barrio de Malambo, pues, ¿no? Que está ahí al costado de la plaza, ¿no? El matador peruano más famoso del siglo XIX fue Ángel Valdés. Le decían el Maestro Valdés, porque realizaba espectaculares saltos de garrocha al momento de torear. En la década de 1870, el acaudalado empresario Manuel Miranda importó vacas y toros de España y armó una importante ganadería en Cieneguilla. En 1881, cuando los chilenos se dirigían hacia Lima, Miranda armó con su peculio, es decir, con su propio dinero,
una fuerza armada y les opuso resistencia en el valle de Pachacamac. En represalia, sus toros fueron muertos a balazos por los invasores. Entre 1881 y 1883, la Plaza de Hacho fue ocupada por los chilenos y utilizada como depósito. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Hacho fue escenario de espectáculos que no sabría bien cómo describir. El historiador Juan Luis Orrego cuenta que durante la ocupación de Lima, militares chilenos dijeron haber visto en estas arenas peleas de mastines, que son unos perros enormes, con gatos. También se cuenta que existió un espectáculo prácticamente, no sé, macabro, tal vez es el adjetivo. En una enorme jaula peleaba un león contra un toro. De hecho, en el año 1909 sucedió algo que pudo haber acabado en una real tragedia. Parece que el león y el toro no quisieron pelear y la multitud, enardecida, molesta y en plan, no estoy recibiendo el espectáculo por el que he pagado, se enfrentó contra la policía. Entonces hubo como una gran batalla, murieron 2 personas, en fin, un evento espantoso. Qué fuerte, ¿no? Bueno, tenemos una historia y un pasado con muchos espectáculos altamente violentos, ¿no? El circo romano. Y de hecho hay muchas expresiones culturales que también son muy violentas y atentatorias de los derechos humanos, que son expresiones religiosas, culturales. Pero precisamente la evolución de la humanidad, de las sociedades, radica en eso, en ir dejando atrás expresiones tradicionales, culturales, que sean violentas, que no aporten nada al conjunto de las personas, a la sociedad. En 1891, las graderías se dividieron en sol y sombra, separadas por 2 rejas. Las entradas a sol eran gratuitas, mientras que las de sombra eran pagadas y tenían espaldar y brazos divisorios numerados. Lima era más pequeña, había menos entretenimiento, si quieres llamarlo, para salir un domingo. Había el cine, el fútbol, los toros y el boxeo, que era lo que en aquellos momentos llamaba la atención. La gente se volcaba en masa, claro, a las corridas de toros, ¿no? Era uno de los espectáculos preferidos de la afición limeña de aquellos años. Uno de los toreros más famosos que llegó al Perú en el siglo XX fue Juan Belmonte, le decían el fenómeno. Belmonte fue uno de los toreros más importantes de la edad de oro del toreo español. Él vino en 1917 para inaugurar la temporada de Hacho junto a figuras como Fortuna y Chiquito Begoña. Imagínense la cantidad de asistentes que congregó su presencia. Incluso estuvo en Hacho el presidente José Pardo. La prensa describiría el toreo de Belmonte como un arte incomparable y trágico. Juan Belmonte se casó en el año 1918 con una limeña, Julia Cosío del Pomos. En las primeras décadas del siglo XX, empezaron a llegar a Hacho las principales figuras de toreo mundial, como el mexicano Rodolfo Gaona y Jiménez, y los españoles Juan Belmonte y José Gómez, Joselito. En los años 1917, 16 es cuando ya empieza
quizás acoger la importancia que tiene ahora con la llegada de toreros ya de renombre, ¿no? Como pueden ser el maestro Rodolfo Gaona, que se presentó en 1917, y el hito más importante, o uno de los hitos más importantes que ha habido, que fue la llegada de José Gómez Joselito, que era en aquellos tiempos el rey de la torería, que vino acá en el año 1919. Otras importantes figuras que pisaron Hacho por esos años fueron Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, y la rejoneadora y torera chilena Conchita Cintrón. En los años 20, la Plaza de Hacho sirvió de escenario para un deporte que congregaba multitudes, el boxeo. Pero a inicios de la década siguiente, la política volvería a ser protagonista. En 1931, otro político llenaría estas graderías. Me refiero a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Partido Aprista Peruano. Aquí, nuevamente se congregaron miles de personas, trabajadores y miembros de la clase media limeña. En ese meeting, Víctor Raúl, que solo tenía 36 años, imagínense, acuñó una de las frases de antología de la política peruana. Solo el aprismo salvará al Perú. Hay un mitin famoso, el de Haya la Torre, en el año 31, cuando regresa del destierro, ¿no? Donde cerró ahí la campaña con el famoso eslogan "Solo el APRA salvará al Perú". En la década de 1940, aficionados a la tauromaquia, entre los que se encontraba Fernando Graña, iniciaron una campaña para remodelar la plaza. De esta manera, en 1944 se inició el proceso, que estuvo a cargo del arquitecto Héctor Velarde. En 1945, Hacho estaba lista para abrir otra vez sus puertas. El inmenso redondel se había reducido con la idea de aumentar el aforo de la plaza, que en conjunto lucía remozada, conservando siempre su prestancia. Esa plaza, además, que dicho sea de paso, fue reformada en la década de 1940, ¿no? La plaza que vemos hoy no es la misma que había hace un siglo, ¿ya? Se le hizo un hueco, ¿no? Se disminuyó la circunferencia del coso, se amplió el aforo. Claro, la remodelación que se hace en el año 44, que la hace la firma Gramovel, que en aquellos momentos eran Graña, Montero y Belachaga, es la reconstrucción prácticamente total de la Plaza de Toros de Hacho. Se cavó para poder disminuir en algo el tamaño del ruedo y aumentar el aforo de la plaza y lógicamente pues darle mayor comodidad, etcétera. La plaza anterior ya estaba muy vetusta, etcétera. De 1943, el cronista de El Comercio, Manuel Solari Swain, el popular Señor Manuel, propuso la idea de crear una feria taurina asociándola al culto del Señor de los Milagros. Fue una idea de Manuel Solari, un difusor de la historia de Lima, que quiso complementar pues, la pasión por las corridas de toros con lo que era el Señor de los Milagros. Entonces, crear una fiesta taurina que combinar justamente tanto la pasión de los toros como la principal festividad de Lima religiosa, que era el Señor de los Milagros. Las máximas distinciones de la Feria del Señor de los Milagros son el escapulario de oro y el escapulario de plata.
En 1945 volvieron las corridas de toros a Acho. Llegaron hasta allí figuras como el peruano Adolfo Rojas y los españoles Juan Belmonte y Rafael Ponce. A partir de los años 40, ya con la remodelación de la plaza, la cual se hace en el año 44 y se reinaugura en el año 45, es que ya empiezan a venir los toreros de esa época, destacando pues la importancia del maestro Manolete, la importancia de don Domingo Ortega, de Silverio Pérez, de Fermín Espinosa Armillita, lo que eran en aquellos momentos las cúspides del toreo, ¿no? En marzo de 1946 se presentó en Acho con gran éxito y un lleno de bandera una leyenda del toreo mundial, Manuel Rodríguez Manolete. Poco después, en agosto del año siguiente, Manolete moriría desangrado en la Plaza Española de Linares. En 1948 se levantó una plaza de toros en la zona de Chacra Ríos, distrito de Breña. Durante unos años se realizó allí la Feria del Señor de los Milagros, pero en realidad no tuvo éxito. En los años 40, en Lima se quiso construir otro recinto taurino, ¿no? El Amauta, lo que conocemos como el Amauta, ¿no? Y durante algún tiempo se celebraron corridas de toros allí, pero lamentablemente para los constructores no consiguieron el lugar ideal, porque el viento soplaba demasiado, ¿ya? Testigos me cuentan que los toreros tenían que mojar, empapar el capote, empapar de agua la muleta para que pese más y no la soplara el viento. Pero ni siquiera así se podía torear. Entonces el Amauta fracasó. En 1966, Acho cumplió su bicentenario. Se celebró a lo grande. Vinieron afamados toreros, como los españoles Antonio Ordóñez Araujo, Gitanillo de Triana y el mexicano Fermín Espinosa. Se organizaron conferencias relativas a la llamada Fiesta Brava y reuniones en la Alameda de los Descalzos, donde hubo jarana y comida criolla. El presidente Fernando Belaúnde participó de las festividades y asistió a las corridas programadas. En 1961 se realizó la última remodelación de la tradicional Plaza de Acho. Y luego la otra remodelación que se hizo en los años 60 fue con el propósito de crear los accesos de sol, de sombra y también la creación de este museo donde nos encontramos ahora. Acho posee un impresionante museo taurino que atesora grandes joyas. Es, sin duda, el más completo del continente. Fue fundado en 1961 por Osvaldo Ercelles, presidente de la Beneficencia Pública de Lima. Entre sus atractivos se encuentran los trajes de luces de Manolete, Juan Belmonte, Joselito, Rodolfo Gaona y José Mari Manzanares, entre otros. Además, posee una importante biblioteca y hemeroteca y 2 litografías de Pablo Picasso. Es uno de los museos más importantes en lo que se refiere al tema taurino, ¿no? Porque si bien pues hay museos en España, hay muchos museos, tú por ejemplo, si vas al Museo de Valencia o cualquiera de los museos de las poblaciones de España, vas a ver que la mayoría de cosas que hay son locales, ¿no?
Acá, por ejemplo, en este museo tenemos los trajes de los principales toreros. En 1967 y 1968, el famoso matador español Francisco Rivera Paquirri toreó en Acho. Justamente en 1968, el presidente Belaúnde fue expulsado del gobierno por un golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, quien, al asistir a una corrida de toros en Acho en 1972, recibió las pifias del público. Los toreros peruanos más destacados de los últimos tiempos también han brillado en Acho. En el siglo XX estaba Montani, que fue un gran torero que le llamaron el Sol del Perú. Raúl Hacha Rovira fue otro torero peruano. Después hemos tenido un matador de toros, Susoni, también gran torero peruano. De ahí pasamos a la época en la cual estaba Rafael Santa Cruz, que lo apodaban el Negro Santa Cruz, que fue también un gran torero peruano que toreó mucho en España. Pasamos a la época donde estuvo Rafael Puga, sobre los años 70, ganó el escapulario del Señor de los Milagros. De ahí lo han seguido toreros como Freddy Villafuerte, Pablo Salas, Rafael Gastañeta, que han ganado, esos son toreros ganadores del escapulario del Señor de los Milagros en Acho. La Plaza de Acho ha servido de escenario para diversos espectáculos, como festividades folclóricas, circos y conciertos de música. En los 70s, Acho es muy usado para los circos limeños, ¿no? Quizás el circo que más lo usaba todos los años y que era ya casi conocido era el Circo de Rusia. En los 80, la Plaza de Toros es muy usada para los festivales de rock y para una famosa concurso o festival de la más tanto del verano como del año, que se hacían ahí con una gran asistencia de público, ¿no? Debido a la escasez de ganado nacional, en las últimas décadas los toros fueron llegando de México y Colombia. Las corridas fueron disminuyendo, pero siempre tuvieron la presencia de los más grandes exponentes del toreo mundial, como por ejemplo los españoles Pedro Gutiérrez, el Niño de la Capea, Sebastián Palomo Linares, José Mari Manzanares, Julián López, el Juli, y el colombiano César Rincón. No hay figura del toreo mundial que no haya visitado Acho. Tradicionalmente Acho era reconocido como un lugar de gente conocedora de la fiesta. Los toreros tenían mucha expectativa de torear aquí en Lima, ¿no? Y que yo recuerde, desde que he ido a los espectáculos taurinos, quizá en los años 80 y 90 la única figura del toreo que no lidió en Lima fue Espartaco, después todos. Los toreros, el mundo del toro, tiene un respeto muy fuerte por la Plaza de Toros de Acho y por lo que aquí sucede. O sea, los trofeos, que es el escapulario del Señor de los Milagros, que es el que se da aquí, el escapulario de oro, tienen un peso específico muy fuerte dentro de la afición de España, por la seriedad que tiene esta plaza. Actualmente, una de las grandes figuras del toreo es el joven matador Andrés Roca Rey. En ese momento, dos toreros peruanos en España que están batiéndose el cobre y que son Joaquín Galdós y Andrés Roca Rey. Joaquín Galdós acaba de tomar la alternativa, está llevando una muy buena campaña en España y lo que pasa con Andrés Roca Rey es totalmente fuera de foco. En todas las plazas de primera de España donde se ha presentado, ha salido en hombros. La actividad taurina no se limita a Acho, sino que es una tradición arraigada en varias de nuestras provincias.
Es una fiesta que se ha enraizado mucho en el poblador peruano, ¿no? Especialmente en el poblador del Ande. Como te digo, la cantidad de corridas de toros que se da en el Perú es impresionante. Hay ferias muy importantes como pueden ser la feria de Chota, el Cajamarca, la de Cutervo, la de Huamachuco, Hualgayoc. Eso en la parte del norte, y en la parte del sur pues tienes Pausa, Coracora, Chaviña. Fiesta tradicional con muchos aficionados en el Perú, las corridas de toros tienen también una legión de detractores que la ven como un espectáculo anacrónico y sangriento. La corrida de toros es un espectáculo tradicional por la cantidad de años que se viene realizando. Es una expresión cultural también. Pero es una tradición, un espectáculo cultural que es totalmente negativo, ¿no? Por ser violento y de tortura hacia los animales, además de exponer en grave riesgo incluso la muerte a los seres humanos. Un espectáculo anacrónico, totalmente negativo, que ya no tiene cabida en una sociedad actual que busca más que todo la paz. Desapareciendo los espectáculos taurinos, ¿no? En Barcelona, en Cataluña se ha eliminado, está prohibido, y en muchos lugares, en muchas provincias de México, en estados de México y en otros sitios se ha vuelto ilegal, precisamente por ser un espectáculo que no aporta nada bueno, nada positivo a la sociedad. Más allá de polémicas en Sucedió en el Perú, valoramos la Plaza de Acho como patrimonio cultural y escenario histórico que cumple 250 años. Como dice el cronista taurino Pablo Gómez, a diferencia de otras plazas de antigüedad semejante, su arquitectura monumental se mantiene casi invariable hasta el día de hoy. Sin embargo, varios proyectos para su puesta en valor quedaron truncos. En los años 60 especialmente hubo varios proyectos, algunos lograron, como lo que se puede ver actualmente, en la región de Hualgayoc, que una parte de las casas fueron demolidas y por eso hay un acceso más fácil, ¿no? Pero el proyecto complicaba todo alrededor de la plaza, ambientarlo, ponerlo en valor para fácil acceso. Estos proyectos en los 60 quedaron truncos por falta de dinero, por falta de decisión política y a la actualidad la Plaza de Toros se encuentra encerrada en una serie de casas, ¿no? Desde 1834, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es propietaria de la Plaza de Acho. Con motivo de los 250 años de la construcción de la plaza, esta institución ha emprendido una serie de obras importantes y a la vez ha organizado eventos de gran envergadura. La beneficencia se ha tomado muy en serio la realización de estos 250 años de aniversario que tenemos de nuestra Plaza de Toros, ¿no? 250 años. 2 siglos y medio no son poca cosa. El valor histórico, patrimonial y turístico de la Plaza de Acho es enorme, no solo en América, sino a nivel mundial. La plaza tiene vida. Lo que pasa es que las autoridades deben tener el criterio para explotar, en el mejor sentido del término, la plaza y mantenerla viva durante todo el año y no solamente en el calendario de la Feria del Señor de los Milagros. Tiene unas características similares a las plazas de toros de aquella época, a la de Ronda, a la de Sevilla, por ejemplo, la Maestranza de Sevilla. Es muy similar la plaza en dimensiones del ruedo, en la estructura básica de la plaza. Es una plaza preciosa, es un monumento histórico que es patrimonio de la humanidad.
Hacho ha sido escenario no solamente de corridas de toros, sino también de concentraciones religiosas, políticas, eventos deportivos y musicales. Creo que se debe revalorar este espacio como monumento arquitectónico símbolo de nuestra ciudad. Nos vemos en la próxima.